Hacemos hoy ante tu altar. Amén, Dios te bendiga, muy buenas tardes, has venido a la casa de Dios. Sean bienvenidos todos aquí a la Iglesia de Buenavista. También aquellos que nos visitan por el canal de YouTube, sean bienvenidos a una prédica más en esta mañana de la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo quiero que abras tu Biblia. Amén. Si los pequeños van a salir, amén, pueden hacerlo. Amén. Pueden salir, amén, sin ningún problema. Ya saben, con el permiso de papi y mami, para que puedan ahora sí que estar en el patio pasando un buen tiempo. Amén. Yo quiero en esta mañana compartirte, amén, acerca de lo que un día, en algún momento, pude experimentar. Un conductor de autobús de pasajeros viajaba por un camino cuando de repente se encontró con un bloqueo en la carretera. Por lo que decidió dar la vuelta y tomar un camino que no conocía, pero muy confiado, siguió por algunos kilómetros, creyendo que iba a poder regresar a la misma carretera por donde venía. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que este hombre se desvió de su camino por casi 100 kilómetros, y todo por distraerse y tomar un camino alterno. Así que los pasajeros llegaron a la terminal con una demora de más de 3 horas. ¿Amén? Este hombre se desvió y no puso atención por dónde iba y los llevó a todos los pasajeros junto con el autobús a llegar a destiempo o fuera de tiempo a la terminal. ¿Y cómo es esto? Porque a mí me pasó. Yo iba en ese autobús, a ver, venía de Toluca a la Ciudad de México y llegué 3 horas tarde de la hora que normalmente tenemos que llegar. Y yo con esto te quiero mencionar acerca de lo importante que es no desviarnos del camino, de mantenernos en ese camino en el cual tenemos garantizada la salvación y la bendición de parte de Dios. Así que yo titulé este mensaje, un desvío en el camino. Amén. Quiero que me acompañes por favor a la Biblia. Ponle ahí en tu Biblia Hechos capítulo 7, versículo 35. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 35. ¿Cuántos pueden decir amén? Hechos capítulo 7, versículo 35. Dice: a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Hasta ahí nada más. Vamos a orar por esta palabra. Que sea Dios hablando en nuestras vidas. Cierra tus ojos, agacha tu rostro. Padre celestial, en esta mañana, Señor, yo le pido que traiga usted revelación, dirección a cada vida, a cada corazón, para no desviarnos del destino que tenemos como su pueblo. Permíteme ser conducto para ser de bendición en esta hora, trayendo palabras, Señor, de parte tuya, por medio de tu Espíritu Santo, que no sea yo mi pensamiento, Señor, hablando a tu pueblo. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un desvío en el camino. La realidad del desvío es el primer punto que yo quiero tocar en esta mañana. En el texto nos expone un peligro muy real en la vida respecto a nuestro caminar con Dios. Nos habla de la nación de Israel. Había salido de Egipto con destino a la tierra prometida. Dios les había entregado la libertad
obligando a Faraón a dejarlos salir después de las plagas que les mandó y que casi terminan con ese imperio, con esa nación. Moisés se levantó como patriarca para encabezar el éxodo del pueblo y tomar la tierra que Dios les había prometido. Cuando leemos la historia sabemos que solo les tomaría unos días para llegar a su destino, quizá no más de 40. Pero por la desobediencia y lo necio de su pueblo, del pueblo de Israel, tomó 40 años y toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida y murió en el desierto. En nuestro texto Esteban estaba bajo la unción del Espíritu de Dios y le está predicando al pueblo de algo que pasó en el desierto y que Dios lo dejó como ejemplo para las generaciones futuras. Eso pasó mucho tiempo atrás, pero Esteban está aquí compartiéndolo como un testimonio de vida de lo que pasó el pueblo hebreo para que no pase en estos tiempos. Amén. Les dice que la primera generación que dejó Egipto en dirección a la tierra prometida, deliberadamente desobedecieron a David. Resalta lo siguiente: nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Estas palabras nos enseñan lo que puede llegar a ser la naturaleza humana. ¿Cuántos entienden eso? Esteban estaba hablando con la iglesia, estaba recordando que algo pasó en esa primera generación de Israel, donde ellos se encontraron con algunas adversidades y al no confiar en Dios en su corazón, se volvieron a Egipto. Mira, no se volvieron a Egipto de una forma literal, que agarraran sus cosas y regresaran. No, se volvieron a Egipto, ¿qué? En su corazón y en su mente. Añoraron volver a estar en ese lugar. Ellos, en su desobediencia y al encontrarse con las dificultades, la palabra de Dios nos enseña que en su espíritu decidieron volver a Egipto. En su espíritu decidieron regresar a donde se encontraban, al lugar donde ya Dios los había libertado, volver a la esclavitud, al sufrimiento, a donde habían estado ahí por mucho tiempo antes. Nos dice el texto: en sus corazones se volvieron a Egipto. En otras palabras, internamente hubo un cambio. Ahora ellos empezaron a desviarse. Iban como a la bendición de parte de Dios y a sus promesas. Dice la palabra que a la tierra donde escurría, ¿qué? Leche y miel. Cuando entendemos esto, sabemos que era un lugar de abundancia y de bienestar para sus vidas. Pero ahora ellos se topan con un pequeño problema, o quizá un pequeño o grande problema, no lo sé, una dificultad. Y en lugar de confiar en Dios internamente, empiezan a desviar su corazón, sus emociones, su mente y su espíritu. Esto los hizo tomar la decisión de regresar atrás, de regresar a sus viejas costumbres, a sus ídolos, a sus pensamientos de esclavitud, a volver a la servidumbre, de donde Dios ya los había, ¿qué? Libertado. A llorar, regresar a esa vida que llevaban antes de ser libres. La Biblia nos habla de esto para ayudarnos como creyentes, como cristianos, para ponernos alertas de que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque hay algo en el corazón del ser humano, en su naturaleza pecaminosa, que cuando se encuentra en problemas o dificultades que no entiende, su interior lo lleva a mirar hacia atrás, a dejar que su corazón se desvíe y ahora su espíritu se aleja de Dios. Voltean para atrás. ¿Alguien ha escuchado esa palabra que dice para atrás y para tomar impulso? ¿Por qué creen que lo dice? Porque mirar hacia atrás y hacia las cosas del pasado no siempre son buenos, no siempre está bien, no siempre te va a ayudar. Ellos están en su corazón deseando regresar a Egipto. Su espíritu se está alejando de Dios.
Esto no solo le pasó al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que esto está en el corazón del ser humano. En la epístola de los Gálatas, el apóstol Pablo nos habla de los problemas por los que está pasando la iglesia de Galacia. Estas personas están pasando por dificultades y problemas. Y en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Sí es que realmente fue en vano? Y todo ese tipo de preguntas se las está haciendo porque está mirando en ellos una inconsistencia en estar haciendo ¿qué? La voluntad de Dios en su vida. No hay ese compromiso real. Podemos darnos cuenta que algo está pasando en el corazón de las personas. Se están desviando. Al principio empiezan con un espíritu de gozo, se están comprometiendo a servir a Dios, están en fuego bajo el Espíritu Santo, pero de repente terminan en la carne, de repente terminan apartándose, de repente terminan desanimándose. Hubo un cambio interno en el corazón de esa gente. Y ahora comienzan a mirar atrás, a mirar el pasado, a decir, pues, mejor me regreso al mundo, mejor ya no vengo a la iglesia, mejor ya no me congrego, mejor no leo la Biblia, mejor no me pongo a orar, no vengo a los servicios. Empiezan a mirar a la vieja naturaleza, a lo que hacían antes de venir a este lugar. Esto es algo que, si somos honestos, podemos identificar, que cuando las cosas salen bien, queremos avanzar y tomar dominio. Pero cuando nosotros somos confrontados con problemas y dificultades, algo en nuestra naturaleza humana pasa. Muchas de las veces la tendencia humana es de mirar hacia atrás, y con esto empieza a haber un desvío interno, un desapego con Dios. Si todo está bien, nos animamos, pero si algo pasa, empezamos a dudar, empezamos a dejar de tener esa confianza en Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida. La Escritura nos enseña que en su corazón este pueblo o el pueblo se volvió a Egipto. No fue de una manera literal que haya tomado su familia y se regresaran con Faraón, no fue así. Se encontraban en el desierto bajo la cobertura de Dios, experimentando muchos milagros de parte de Dios, pero nos dice la Biblia que algo había internamente, que eran libres, pero ellos seguían siendo ¿qué? Esclavos. Ellos seguían en esa esclavitud en sus corazones y en sus mentes. Ellos seguían viendo hacia atrás, hacia el pasado. Mira, una pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: cuando una persona que es libre de pecado, ¿por qué quiere regresar a lo mismo? Cuando una persona es libre del pecado, ¿por qué quiere regresar a lo mismo? Ahora regresa a la esclavitud, ¿sí? A los vicios, a las adicciones, a las mentiras, a los celos, a las envidias, ira, amargura, venganza y muchas otras cosas más que causan pecado y dolor en sus vidas. ¿Por qué quiere regresar de nuevo atrás? Todo esto trae sufrimiento, vacío, dolor, porque sabemos que el pecado es lo que produce en la vida de los seres humanos y en la vida de las personas. ¿Cómo es posible que una persona, ahora que ya no tiene estos problemas, anhele regresar al pasado? Anhele a regresar. Yo no digo que no va a haber otros problemas, pero los que estaban batallando antes se terminaron. Te lo he compartido, te lo he dicho. Mi problema era la adicción al alcohol. Cero alcohol. Sigo teniendo problemas, pero ya no tengo problemas por ese tipo. Ya Dios me ayudó. Dios me sacó de ahí. Nosotros como cristianos podemos llegar a pensar, estando congregados en la iglesia,
algunos ya bautizados, otros casados en este lugar, teniendo una comunión con Dios. ¿Cómo podemos llegar al punto en nuestros corazones de empezar a anhelar esos tiempos, esa vida del pasado? ¿Cómo? Ya me bauticé, ya recibí la llenura del Espíritu Santo y sigo pensando en lo que dejé atrás. ¿Qué pasó en la nación de Israel que causó que estos hombres en su corazón se desvíen del llamado de Dios y anhelen regresar al pasado en su vida? Sí, a ese pasado de esclavitud que no era una vida buena. Mira, la Biblia nos da la respuesta y esto nos puede ayudar a entender para qué si en algún momento estás pasando por una situación igual, sepas qué hacer. Vamos a leer el versículo 39. Dice así en nuestro texto: nuestros padres no quisieron obedecer. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. La razón de esto es porque no quisieron obedecer a Dios. Nos dice que todo se debió a la desobediencia, porque ellos al salir de Egipto fueron expuestos a la voz de Dios y a sus mandamientos, a lo que Dios quería que para su pueblo, que hicieran, que se comprometieran, que pensaran, que ya tuvieran un cambio en sus vidas radical. La palabra de Dios nos enseña que ellos como pueblo no quisieron obedecer la voz de Dios. Así que hubo un desvío interno en ellos. Ellos desecharon a Dios y ahora en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto nos deja la importancia de lo que es obedecer a Dios. Porque cuando nosotros no lo hacemos y como personas tomamos decisiones desobedeciendo a Dios, corremos grandes peligros. ¿Cuántos dicen amén? Esto no solo lo he visto en algunos hermanos, sino lo he podido experimentar en mi vida personal. Cuando en mi carnalidad, en mi corazón empiezo a rechazar lo que Dios me pide que yo haga, a desobedecer lo que Dios me dice que yo haga, hay algo interno que me pasa y empiezo con desánimo y con conflicto de intereses. Dios me dice, tienes que orar todas las mañanas. Pero mi carnalidad me dice, quédate dormido en la cama. Y empiezo a tener ese problema interno. Empiezo a batallar. Y entro en conflicto yo solito. Yo solito entro en conflicto. Empiezo a desviarme, empiezo a tener desánimo, empiezo a entrar en... Y estoy haciendo lo correcto, está bien. Y preguntas que ya no vienen para un hombre que es cristiano y que ha recibido a Dios en su corazón. Esta es la razón de por qué la gente se aparta de Dios. Uno no se resbala de la noche a la mañana. ¿Cuántos se tienen eso? El resbalarse o el apartarse del camino de Dios es cuando alguien ya tiene esos pensamientos en su corazón y en su mente ya por varios tiempos. Ya están procesando esa idea de alejarse, ya están teniendo ¿cómo se dice? Amén. El deseo, la curiosidad, no sé cómo llamarlo, de alguna forma, de apartarse, de ya no venir a la iglesia, de ya no leer la Biblia, de ya no estar congregados en este lugar. Ya viene esa idea maquinándose en su mente y en su corazón. Se apartan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de los caminos de salvación y empiezan a vivir en la vida como la que tenían antes, pero créemelo, aún peor. Empiezan a batallar y no arreglan su vida. Pero aún así, no quieren cambiar. Aún así, no quieren arrepentirse y regresarse a los caminos de Dios. Pareciera que, como decían, son hijos de la mala vida. Les gustan estar batallando. El problema llega que cuando lo hacemos y continuamos desobedeciendo, algo pasa en nuestro corazón. Porque nos abrimos a un peligro letal y ese peligro es el que internamente nos desvía de las cosas de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice así:
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que con más diligencia, con más atención, con más entrega, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, estamos condenados. Si nos descuidamos, estamos condenados. ¿Cuántos entienden eso? Le está hablando a la iglesia y le dice: no puedes descuidar tu salvación, porque si no ponemos atención a la palabra de Dios, no podemos desviar. Nos está diciendo lo importante que es obedecer, que mantenernos firmes en el camino de Dios. Obedecer no es nada más decirle al pastor: está bien, lo voy a hacer. Es realmente obedecer a Dios, en el sentido de que te vas a comprometer con Dios, porque ser obediente a Dios te mantiene en su camino. Porque cuando le decimos no a Dios, hay algo que empieza a tomar control y nos empezamos a desviar. Y con eso quiero entrar en mi segundo punto: el fruto del desvío. Nuestra escritura nos dice que cuando la nación de Israel se desvió, 4 cosas sucedieron. En el versículo 40 de nuestro texto habla de una de ellas. Dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Mira, aquí vemos el primer principio de una persona que se aleja de Dios. Cuando hubo un desvío interno, hubo un cambio de adoración. Ellos venían siguiendo a Dios, Él les dio la libertad, Dios ahora era su Dios, pero ahora, porque ellos se desviaron internamente en su corazón, empezaron a desear regresar a Egipto y a su pasado. La escritura nos dice que en lugar de adorar a Dios, se regresaron a la idolatría. Porque sabemos que Faraón tenía sus esfinges, sus pirámides, y estaba adorando ese tipo de ídolos. Y al regresar a querer a Egipto, empezaron, ¿qué? De nuevo con esa idolatría. Piden a Aarón que les haga un ídolo en forma de becerro. Y esto es lo que les pasa en el corazón de cada persona, de cada ser humano, de cada creyente, de cada cristiano, cuando se desvía. Empieza, ¿qué? A adorar otros ídolos. Te regresas al catolicismo y empiezas otra vez a rezarle a la Virgen de Macarena. Sí les puedo decir bien, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, a San Martín de Porres. Empiezas a tus santos y a tus vírgenes. Empiezas, y en algunos casos más extremos, te vuelves a adorar a la muerte. Te vuelves a estar en esas cosas de santería. Ezequiel capítulo 20 versículo 8 dice así: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios dice: ellos regresaron y siguieron de idólatras. A Dios eso le repugna, y es que todo lo que sea una imagen de adoración, ¿el qué? Lo aborrece, Él lo repudia. En lugar de ellos estar adorando a Dios, ahora están adorando a una vaca de oro. ¿Cómo tiene eso? En la carnalidad tus deseos cambian. Cuando nos desviamos internamente, nuestra convicción cambia. Ahora lo que tú decías o hacías, ya no lo quieres volver a hacer. Ya dices, no, pues es que ya no. Pero regresas al mundo y regresas a hacer lo mismo. Hacer aquello que sabías que no está bien. Aquello que no es cosa de Dios. Empiezas a desviarte. Ahora la convicción de adorar a Dios fue cambiada por algo palpable. Un ídolo, un becerro de oro. Cuando carecemos de dirección, no nos estancamos, simplemente seguimos moviéndonos normalmente a una dirección peligrosa. Cuando no estamos en una relación sana con Dios, seguimos avanzando, pero nuestro destino es el desierto. Es incierto,
complicado, es batallar otra vez con lo que ya Dios te había levantado y me ha dejado atrás. Una cosa más es que hubo una desconexión de su liderazgo. Sí, una desconexión del líder. Ellos hablaban de que no saben qué pasó con Moisés. Ellos, al no ver más a su líder, decidieron hacer un cambio. Como hay un desvío interno, ellos no solo cambian la adoración, ahora hay una desconexión con el liderazgo. Cuando tú comienzas a apartarte internamente, tú cortas la conexión de liderazgo en tu vida. Ahora ya no ves a tu pastor como alguien a quien debes de respetar o a quien debes de escuchar. No, ahora ya no lo ves como una persona X. Ahora es simplemente alguien más. La palabra de Dios nos enseña que esto fue el fruto porque ellos se desviaron. Ya no tienes esa conexión, ya no tienes esa confianza con tu pastor para llegar y hablar con él, porque te estás desviando. Lo tercero es que dice que ahora se gozan en lo incorrecto. La Biblia nos dice que están ahora en su carnalidad y pecado. Dice que ellos se regocijaron en la obra de sus manos. Están tan desenfrenados, tan idólatras, que ahora están en esa situación de querer agradarse entre ellos. Si tú lees la Biblia, vas a ver que el pecado que ellos cometieron fue el pecado de la lujuria, de la carnalidad. Empezaron a tener ahí ahora sí unas relaciones pecaminosas muy retorcidas. Y es porque muchas veces este tipo de acciones son porque no revisamos el corazón, porque no estamos pendientes de lo que estamos pensando y actuando y haciendo, y nos vamos por lo malo, y nos vamos por el pecado, y crees que esto te va a causar cierta bienestar, pero sí es un placer momentáneo, es una alegría pasajera, pero nada más eso va a traerte destrucción y sufrimiento. Así que debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y acercarnos de nuevo en dirección donde Dios nos quiere llevar. La Biblia nos dice que toda esa generación murió por ese pecado, porque Dios juzgó al pueblo por esa maldad en sus corazones en ese momento. Y por último, hubo separación de Dios. No nada más ellos cambiaron su adoración, no nada más hubo una desconexión con su liderazgo. Ahora se están gozando en la perversidad. Ahora lo más triste de esto es que Dios, como dice en su versículo 42, se apartó. Dios se apartó. Porque Dios no tiene convergencia, ni no tiene ninguna relación con el pecado. Así que Él se apartó. Dios los sacó de la tierra de Egipto. Él fue quien los guiaba con una nube por el día y un pilar de fuego por la noche, pero estaban tan desviados que Dios los dejó a sus deleites y pecado. ¿Y qué crees? Ni cuenta se dieron. Esto fue la misma historia que conocemos cuando Dios abandonó a Sansón. Él estaba desviado en sus apetitos de la carne, en lo que quería hacer. Y Dios, bajo su espíritu, se apartó de él, de su vida, y él ni lo supo. Así sucede. Dios se aparta y ni cuenta te das. Puede llegar un punto en nuestra vida donde te desvías tanto de la santidad y la gloria de Dios que el Señor esté completamente lejos de ti. Porque fue Dios quien nos salvó y nos envió para ser personas nuevas, y no estamos correspondiendo al sacrificio de Jesucristo. Entonces, amén. No estamos correspondiendo. Todos estamos expuestos a vivir esto. Todos, hermanos. Si no lo cuidamos, si no estamos pendientes de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, de lo que hay en nuestro corazón, todos estamos expuestos a algo así. Como pueblo de Dios podemos evitar ese desvío interno cuidando tu corazón, cuidando que sigas caminando en las cosas de Dios. La buena noticia es que Dios quiere que lleguemos a nuestro destino final. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para darles vida nueva, su bendición, porque esa fue su voluntad, y esto mismo quiere para nosotros, bendecirnos. Esa es la voluntad de nuestro Dios, bendecir al pueblo. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 6, dice así: mas estas son cosas
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos decidieron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Pablo nos recuerda aquí que ellos se equivocaron, pero Dios quiere que aprendamos. Sí, las lecciones de la vida que ya pasamos, quiere que aprendamos de ellas, que no seamos como éramos antes y que podamos evitar ser desviados. Ese es el deseo de parte de Dios. Quiere que lleguemos a nuestra meta final. ¿Dónde? El cielo, la vida eterna, estar con Él. En segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Es lo que quiere darte, la corona de justicia, la vida eterna, la estancia con Él en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si vamos a impedir ser desviados, si vamos a quedarnos enfocados a los propósitos de Dios, debemos de preguntarnos, ¿estoy dispuesta a obedecer a Dios? Así que lo que nos va a ayudar a que no nos desviemos es la obediencia. La obediencia. Por ejemplo, esa vocecita que te llega a la mente de repente y te dice, vamos a la iglesia, hoy es día de servicio. Ese es Dios. Es Dios hablándote a tu vida. Es esa conciencia donde Dios activa, hey, no tienes que ir. Muchos piensan que es el diablo y el cielo me reprende. Es Dios. Y tienes que obedecerlo. Esa vocecita que te dice, debes de ofrendar, debes de dar, debes de mantener mi obra. Ese es Dios, no es el diablo. Es Dios que te dice, da y te daré más. Y te bendeciré. No callemos esa voz de parte de Dios. No te des la vuelta y lo ignores. Al contrario, sigue el camino de Dios. Sigue la dirección de Dios. Todas esas cosas que hagas en obediencia te van a dar fruto, porque la bendición mantiene tu corazón alineado con el propósito de Dios. Si quieres las bendiciones de Dios, tienes que obedecerlo. Esto no es quizá lo que te gusta oír, pero es la verdad. Tú quisieras que Dios te dijera, sigue dormido, no te pares ahora, sigue dormido. No, Dios no te va a decir esto. Dice, levántate, ven y clama a mí, que yo te responderé. En tu vida cotidiana obedécelo. Si Dios te dice, arrepíntete, hazlo, porque el Señor siempre va a querer lo mejor para ti. Solo obedece porque Dios te dice lo que hagas. Por último, cuando Moisés fue a la montaña, en el verso 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Esteban les recuerda que la nación de Israel fue expuesta a la palabra de Dios. En el versículo 1, en Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, la respuesta es bien práctica. Si tú no te quieres desviar en tu corazón, en tu mente, obedece a Dios y quédate cerca de su palabra. Si tú no quieres desviarte en tu mente y en tu corazón, obedece y quédate cerca de su palabra. ¿Y dónde vas a estar más cerca de su palabra? Aquí, en la iglesia, en su templo. Amén. El problema es que nos apartamos de la palabra de Dios, y si tú disciplinas tu mente y tu vida bajo la palabra de Dios, te va a retar y te mantiene en línea. Estamos en un mundo muy pervertido y con muchas locuras, pero si tú te quedas alineado a su palabra, vas a estar protegido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el momento que el diablo quiera desviarte y alejarte de Dios, tú vas a estar tan alineado que no vas a escuchar esa voz que te quiere engañar. Porque recuerda, el diablo vino a mentir al pueblo de Dios, a engañar al pueblo de Dios y a robar al pueblo de Dios.
No vas a escuchar. Y tú vas a ser obediente. Y vas a estar alineado en las cosas de Dios. Y cuando quiera la carne vencerte, te reprendo, Satanás. Así te reprendo. Y los frutos que vas a tener en tu vida van a ser de bendición. Porque todo lo que estás sembrando, un día lo vas a cosechar. Así que dale un fuerte aplauso a Cristo.